Nadie en el castillo se atrevía a mirar a la madre del Alfa. Dijeron que estaba perdida en sus propios pensamientos, que sus ojos ya no podían ver nada, y que sus palabras no eran más que los desvaríos de una anciana maldita por la luna. Pero aquella noche, cuando todos la ignoraron como si fuera una carga, solo un sirviente se detuvo. Fue la única que se arrodilló, tocando sus manos temblorosas, y respondió a la pregunta que nadie más se atrevía a escuchar. Y fue allí, en ese simple gesto, donde algo ancestral despertó, un secreto sellado durante generaciones, un destino que elegiría a la chica equivocada en el momento preciso, y un Alfa que descubriría que el mayor poder de su linaje siempre había estado ante él, en la mujer que nadie vio. Y ahora, la luna está a punto de cobrar su precio por lo que comenzó aquella noche. Si te gustan las historias de amor con protagonistas Alfa, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario. ¿Desde dónde te ve la luna? Y prepárate, porque llega otra historia de amor con protagonistas Alfa que te dejará con el corazón acelerado y la piel de gallina. La nieve caía espesa, como si el cielo hubiera decidido borrar todo rastro de aquella noche. El viento azotaba las laderas de las montañas lupinas, aullando entre las rocas, como si repitiera un antiguo lamento. En medio de aquella blancura infinita, una pequeña figura se tambaleaba, envuelta en una capa demasiado fina para el frío penetrante. Sofía no recordaba cuándo le habían empezado a doler menos los pies. Esa era la señal de que algo andaba mal. Cuando el cuerpo deja de doler, es que te estás rindiendo. Cada respiración era como humo, cada paso parecía más pesado que el anterior. Solo tenía una certeza: si se detenía, no volvería a despertar. El mundo se había convertido en silencio, hielo, y el insistente latido de su corazón resonaba en su oído, advirtiéndole que aún había vida, aunque solo fuera por un instante. Intentaba recordar cuándo todo se había desmoronado tan repentinamente. Unos días antes había habido fuego, voces, el olor a sopa caliente y las risas de los viajeros, mezcladas con el lejano aullido de los lobos en las montañas. El tren en el que viajaba había sido atacado sin previo aviso, como si la noche misma hubiera abierto la boca y lo hubiera engullido todo. Gritos, luces que se apagaban, caballos desbocados. Cuando el caos terminó, solo quedaban llamas a lo lejos y un silencio aterrador. Sofía había corrido sin mirar atrás, guiada únicamente por el instinto de supervivencia. Ahora, perdida en la nieve, lejos de cualquier camino, lo único que le quedaba era la obstinación de seguir adelante. Ignoraba que las montañas lupinas no perdonaban a quienes se atrevían a cruzarlas sin permiso. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un sonido que no era el crujido del hielo ni el roce de la tela. Era un aullido, profundo, pleno, tan fuerte que parecía atravesarle el pecho desde dentro. No era el sonido de un lobo común. Había una presencia imponente, algo que la hizo temblar de pies a cabeza, como si cada hueso reconociera, sin comprender, una autoridad ancestral. Sofía se detuvo un instante, con los ojos ardiendo por el viento y el cansancio. Intentó ver algo más allá del velo blanco, pero solo alcanzó a ver sombras lejanas moviéndose sobre la nieve. El miedo le subió por la nuca como agua helada. No sabía si temía más morir congelada o descubrir que no estaba tan sola como creía. Finalmente, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, y la nieve se elevó hasta casi cubrirle las manos. El mundo giraba lentamente, como arrastrado por un torbellino invisible. Intentó levantarse, pero sus músculos no respondían. «Solo descansaré un poco», pensó, aunque sabía que ese era el pensamiento más peligroso de todos. Se arropó con la capa, como si la tela pudiera protegerla de la muerte. Fue entonces cuando oyó otro sonido, esta vez más cerca. Pasos. No eran pasos humanos, ligeros ni torpes.
Eran firmes, rítmicos, lo suficientemente pesados como para hacer crujir la nieve de forma distinta, y mezclado con eso, el roce de varias patas. Antes de que el miedo pudiera apoderarse de ella, algo cálido presionó su rostro. Un hocico. El aliento cálido de un gran lobo rozó su piel helada, como si comprobara si aquella criatura caída aún pertenecía al mundo de los vivos. Sofía abrió los ojos con esfuerzo y por un instante solo vio un par de intensos ojos amarillos que brillaban incluso en la oscuridad de la tormenta. Tras aquel lobo, otras figuras se movían, grandes y sombrías, formando un círculo silencioso a su alrededor. Ninguna la atacó, ninguna gruñó. Simplemente la observaban, como antiguos jueces que decidían si valía la pena salvarla o dejarla allí como una marca olvidada más en la nieve. Fue entonces cuando una voz rompió el silencio, firme, profunda, con un tono que no pedía atención, sino que la exigía. «Basta». La voz provenía de algún lugar más allá de los lobos. «Está viva». Se acercaron pasos humanos, pisando la nieve con la seguridad de quienes conocían cada piedra de aquella montaña. Apareció una silueta alta, envuelta en una capa oscura, con la capucha bajada lo justo para dejar al descubierto una mandíbula definida y una boca seria. Los lobos retrocedieron unos centímetros, dejándole paso. Sofía intentó enfocar la vista, pero le pesaban los párpados. «¿Quién?» Ni siquiera tuvo fuerzas para terminar la pregunta. La voz respondió, fría, pero curiosamente tranquila. «Estás en territorio de la manada Bornak, y aquí nadie muere sin mi permiso». Unos brazos fuertes la alzaron como si no pesara nada. El calor del cuerpo que la sostenía contrastaba violentamente con el hielo que le calaba hasta los huesos. Sintió el balanceo de sus pasos. Oyó el roce de la tela. Lo olió, una mezcla de bosque, humo y algo puramente salvaje que su cuerpo reconoció antes que su mente. Por un instante, su cabeza descansó sobre su pecho, y el sonido de su latido que oyó allí no era del todo humano. Era demasiado fuerte, demasiado rítmico, como si dos presencias latieran al unísono. Quiso preguntarle quién era, pero el sueño profundo, tras casi desmayarse, la sumió de nuevo en la confusión. Cuando abrió los ojos, todo era piedra, fuego y sombras. El techo era alto, atravesado por vigas oscuras. Las llamas de las antorchas danzaban en las paredes, revelando símbolos que no reconocía, pero que parecían demasiado antiguos para cualquier mapa reciente. Sofía yacía sobre una cama sencilla, cubierta de suaves y cálidas pieles. Tardó unos segundos en darse cuenta de que seguía viva. El aroma a hierbas quemadas y sopa recién hecha flotaba en el aire, mezclado con el tenue olor a lluvia y tierra húmeda que parecía emanar de las propias paredes. Intentó incorporarse, pero un repentino mareo la obligó a apoyarse con las manos. Una pesada puerta se abrió con un crujido y entró una mujer. No era anciana, pero en sus ojos se reflejaba un cansancio que no proviene de la edad, sino de las noches en vela y los años de responsabilidad. Llevaba un cuenco humeante en las manos y tenía una mirada atenta, más práctica que acogedora. Entonces el desconocido despertó. Ella colocó el cuenco sobre una mesita baja junto a la cama. «Si no fuera por él, estarías bajo la nieve desde hace horas». «¿Quién?» La voz de Sofía sonó ronca, de forma inusual. La mujer arqueó una ceja, como si la pregunta resultara casi divertida. El alfa, Elric Bornak. Hablaba como si el nombre por sí solo lo explicara todo. Dueño de estas tierras, dueño de esta fortaleza y, por ahora, dueño del derecho sobre tu vida. Sofía tragó saliva con dificultad, aún sin comprender la gravedad de aquel nombre, pero sintiendo el impacto que tenía en quien lo pronunciaba. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un aullido resonó a lo lejos,
proveniente de algún lugar más allá de los gruesos muros. La mujer miró automáticamente hacia la estrecha ventana, como si pudiera ver a través de la piedra. «Es noche de luna llena», murmuró. «Están cazando». Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza, una incómoda mezcla de miedo y curiosidad. La palabra «ellos» flotaba en el aire, cargada de significado. La mujer pareció darse cuenta. «Descansa», dijo con voz más suave, apenas un poco. «Mañana verás el castillo y conocerás a los responsables». Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, añadió: «Y no te sorprendas si te das cuenta de que aquí hay cosas que no son del todo humanas». Esa noche, cuando el agotamiento finalmente venció el cuerpo de Sofía, la fortaleza de la manada Bornak quedó sumida en un pesado silencio. En los pasillos, los sirvientes caminaban a paso ligero, apartando la mirada de las ventanas cada vez que un aullido rasgaba la noche. En lo alto de la torre principal, una figura solitaria observaba el patio interior, con los lobos merodeando como sombras vivientes. Elric Bornak, el alfa, contemplaba la oscuridad con ojos ámbar que reflejaban la luna. Recordaba la ligereza de la humana en sus brazos, el extraño y familiar aroma que emanaba como si la luna misma hubiera tocado su sangre. Aún no sabía quién era, ni por qué el lobo en su interior se había agitado al tocarla. Pero una cosa la sentía con una claridad inquietante. Aquella desconocida no era un error de la nieve, era una señal. Y nada en la vida de un alfa sucede por casualidad. Apenas había terminado la noche cuando Elric Bornak subió los estrechos escalones de la torre norte. El viento se filtraba por las rendijas como cuchillas heladas, pero él parecía no notarlo. Su capa negra ondeaba pesadamente tras él, y el eco de sus botas resonaba en los muros de piedra, recordando a todos, incluso en la oscuridad, que allí ascendía un hombre que no temía a nada. Al llegar a la cima, la vista de las montañas nevadas lo recibió como a un viejo conocido. Desde allí, en esa altura, podía oírlo todo: los lobos corriendo en el bosque, el murmullo del río contra las rocas, la respiración del castillo dormido y, de forma inquietante, también podía oír la de ella. No es que Sofía hiciera ruido. Había estado dormida desde que se desmayó en sus brazos, pero había algo en su presencia, algo que vibraba en la piedra, en la madera, en el aire entre las antorchas, como si su llegada hubiera removido las raíces silenciosas de aquel lugar. Elric apoyó las manos en la fría pared, dejando que su mirada vagara por el patio interior. Los sirvientes se apresuraban por el espacio, los guerreros regresaban de patrulla con la nieve hasta las rodillas y enormes lobos merodeaban como sombras vivientes. Todo parecía igual que cualquier otro amanecer, pero él sabía que no lo era. El alfa había cargado con mucha gente a lo largo de su vida: heridos, viajeros perdidos, guerreros destrozados por la guerra, y nunca había sentido otra cosa que responsabilidad. Pero, al tocar a este humano, algo en su interior despertó. No era deseo, ni lástima, ni curiosidad. Era una antigua llamada, un recuerdo atrapado en los huesos del lobo, algo parecido al reconocimiento. Una sensación que le decía: «acércate», y eso lo irritó profundamente. Los alfas no se dejan guiar por instintos que no comprenden. Respiró hondo, intentando apartar la sensación, pero su aroma aún parecía impregnar la capa que llevaba puesta. Era suave, pero inconfundible. Olor a invierno, a madera quemada, y algo que recordaba a la luz del amanecer. No era un aroma humano común. Había algo distinto. Elric entrecerró los ojos, intranquilo. «Debe ser el cansancio», murmuró para sí, pero el lobo que llevaba dentro discrepaba,
gruñendo suavemente en su interior, como si diera vueltas en círculos, inquieto, irritado por la falta de respuestas. Desde lo alto de la torre, podía ver la llama ardiendo en la habitación donde Sofía había sido colocada para descansar. La luz parpadeaba en las paredes, creando largas sombras. Se quedó allí, mirando en esa dirección, como si la mera visión de la habitación lo obligara a pensar en lo sucedido. ¿Por qué estaba sola en la montaña? ¿De dónde venía? ¿Qué llevaba consigo para provocar esa extraña sensación en el aire? No soportaba las preguntas sin respuesta. Los alfas nacen para controlar, para mandar, para saber, y ella había llegado como una grieta en el hielo, una grieta que podía crecer. «¿Te has levantado demasiado temprano, hijo?», resonó la suave voz a sus espaldas, llena de una ternura que no solía oír. Elric cerró los ojos un instante, respiró hondo antes de darse la vuelta. Allí, apoyado en un bastón tallado con símbolos antiguos, estaba su madre, la matriarca, la loba más sabia que aquella fortaleza jamás había conocido, y a la vez la más frágil en aquel momento. Su larga cabellera negra estaba recogida con un moño suelto, dejando escapar algunos mechones blancos que danzaban con el viento. En sus ojos brillaba una luz, pero una luz fragmentada, como un reflejo roto que necesitaba ser cuidadosamente recompuesto. No debería haber estado allí. Con su salud deteriorándose y su mente oscilando entre la vida y la muerte por la maldición de la luna menguante, Lunara apenas podía caminar en los malos días. Pero, de alguna manera, siempre encontraba a su hijo cuando más la necesitaba, aunque él nunca lo admitiera. «Mamá», comenzó Elric, intentando ocultar su preocupación. «No deberías estar aquí. Hace frío y...» «El frío solo lastima a quienes temen la noche», dijo ella con una sonrisa temblorosa y cansada, pero aún impregnada de aquella antigua gracia que la había hecho tan respetada. «Y hoy temo muchas cosas, hijo mío, pero el frío no es una de ellas». Elric se acercó para ofrecerle el brazo, pero Lunara colocó su mano sobre la de él antes de que pudiera alcanzarla. Su mano era ligera, casi demasiado frágil para ser real. «La humana», dijo, mirando directamente a los ojos de su hijo, «la que trajiste en la nieve». Él frunció el ceño de inmediato. «¿La viste?» «No con mis ojos», respondió Lunara, tocándose el pecho. «Con la poca claridad que aún conservo». El viento pasó entre ellos como un murmullo. Elric esperó. Lunara solo hablaba así cuando era importante. «Tiene un aroma que reconozco», continuó la matriarca. «Un aroma ancestral, perdido. Un aroma que la manada Vornak no ha olido en muchas lunas». Elric sintió un nudo en el estómago. «¿Crees que es peligrosa?» Lunara negó lentamente con la cabeza. «No». Sus ojos se fijaron en la llama lejana de la habitación donde dormía Sofía. «Creo que es una respuesta». Antes de que Elric pudiera preguntar más, Lunara le apretó la mano suavemente, como pidiendo silencio. «Hay algo en ella que nadie más ha visto aún», dijo, temblando sus labios. «No de frío, sino de emoción. Y tú serás la primera en verlo». El alfa contuvo la respiración un instante, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Qué es ella, madre?» Lunara cerró los ojos, como buscando un recuerdo entre la niebla que a veces la envolvía. Cuando la abrió, murmuró algo que haría que todo el cuerpo del alfa se tensara. «Ella lleva luz, donde todos los demás solo ven oscuridad». Entonces Lunara hizo algo que rara vez sucedía. Perdió el equilibrio. Elric la sujetó de inmediato, con los músculos tensos y la mandíbula apretada. Pero antes de que pudiera pedir ayuda, Lunara susurró: «Prométeme que no la tratarás como a los demás». «¿Qué quieres decir con los demás?» «Prométemelo»,
Elric. Sus ojos reflejaban un dolor que no provenía de la maldición, sino del recuerdo. Prométeme que no la ignorarás, como ellos me ignoran a mí. La frase quedó suspendida entre ellos como una herida profunda. Porque ese dolor, el dolor de ser ignorada por quienes debían preocuparse, era la herida más silenciosa de la fortaleza Bornak. Y Sofía, sin saberlo, estaba a punto de ser la única capaz de ver lo que nadie más podía ver, incluyendo Alfa. El sol apenas había rozado los muros cuando Sofía despertó, con el cuerpo aún pesado, como si su alma hubiera regresado más lentamente que su cuerpo. Lo primero que olió fue sopa caliente. Lo segundo, el frío penetrante que parecía filtrarse a través de las paredes, a pesar de las pieles que la cubrían. Y lo tercero, quizás lo más importante, fue la sensación de que la observaban. No eran ojos crueles ni vigilantes, eran ojos atentos, como si alguien, en algún lugar de aquel enorme castillo, supiera que había despertado. Se puso de pie lentamente, con la cabeza ligeramente mareada. La habitación era sencilla, pero todo parecía antiguo, pesado, cargado de historia. Tocó la pared de piedra y sintió su sólida frialdad, como si aquella fortaleza hubiera sido esculpida directamente en la montaña. Una mesita con hierbas secas, una manta colgada en la pared, una estrecha ventana que apenas dejaba ver un retazo de cielo. Era poco, pero era más de lo que había tenido en los últimos días. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, iluminado solo por el crepitar silencioso de las antorchas. El castillo parecía respirar. Cada paso resonaba a lo lejos, como si las paredes tuvieran oídos. El aire olía a lobo, a bosque, a hierro y a algo que recordaba a un ritual. Y sin embargo, mientras caminaba, Sofía tenía la extraña sensación de ser guiada, no por alguien, sino por una llamada silenciosa, como si algo en su interior supiera exactamente a dónde ir. Bajó unos escalones, giró a la derecha, luego a la izquierda, cruzó un gran salón donde dos enormes estatuas de lupinos custodiaban el pasaje, hasta que oyó algo, un sonido suave, casi un murmullo, casi un grito. Siguió el sonido instintivamente, como incapaz de ignorarlo. Era un grito tan bajo y delicado que parecía disculparse por existir. Sofía entró por una puerta entreabierta y cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, vio una escena que le heló la sangre. En el centro de la habitación, sentada en un sillón de madera desgastado, había una mujer de cabello negro largo con canas. Sus ojos verdes, antaño brillantes, ahora tenían un velo nebuloso, como si su mente estuviera atrapada entre dos mundos. Su cuerpo esbelto temblaba levemente, y sus manos, tan delicadas como frágiles, apretaban una manta gastada contra su pecho, como si intentara recordar algo que se le había escapado entre los dedos. A su alrededor, silencio, ausencia, indiferencia. La habitación tenía todo para ser acogedora: mantas viejas, un jarrón con flores secas, una mesa de resina tallada, pero todo estaba polvoriento, olvidado, abandonado. Era el tipo de abandono que no ocurre de repente, ocurre poco a poco, cuando nadie entra a preguntar si ha comido, cuando alguien ignora una súplica de ayuda, cuando alguien cierra la puerta y no vuelve jamás. Sofía entró. La mujer alzó la vista, sobresaltada, como un animal frágil temeroso de ser asustado. ¿Puedo ayudar?», preguntó Sofía en voz baja, como si hablara con alguien profundamente destrozado. Los ojos de Lunara se llenaron de lágrimas al instante. Intentó hablar, pero su voz temblaba, atrapada en recuerdos fragmentados. Yo no debería estar sola. Y esa frase impactó a Sofía como una flecha certera, porque nadie debería estarlo. Sin pensarlo dos veces,
Sofía se acercó y se arrodilló ante la matriarca. Acomodó con cuidado la manta en su regazo, como si estuviera manipulando algo sagrado. Y, por primera vez en meses, Lunara sintió unas manos suaves rozando su piel. «Está bien», murmuró Sofía, apartándole un mechón de cabello de la cara. «Estoy aquí». Lunara cerró los ojos y respiró hondo, como si ese contacto fuera el primer gesto humano que recibía en muchísimo tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Y fue precisamente en ese silencio cuando Sofía se dio cuenta. Esa habitación fue visitada por muchos, pero nadie la cuidó. Los sirvientes pasaban por la puerta sin siquiera mirarla. Los guerreros, al cruzar el pasillo, apartaban la vista. Era la madre del Alfa, la matriarca de la manada más antigua de la región. Y sin embargo, nadie la veía. Nadie, excepto Sofía. Fue entonces cuando Lunara abrió los ojos de nuevo, miró a Sofía y le tocó la mano con una ternura casi reverente. «Te conozco», susurró. «No me conoces». Sofía sonrió levemente. «Es la primera vez que nos vemos». Lunara negó con la cabeza, obstinada y conmovida. «No». Sus pupilas se dilataron como si algo hubiera despertado. «Sé lo que llevas dentro». Sofía se quedó paralizada. «¿Qué llevo dentro?» «Luz, donde todos los demás solo ven oscuridad». La puerta se abrió de golpe. Un hombre entró, furioso e impaciente, casi resoplando al ver a Sofía arrodillada ante la matriarca. La señaló. «No puedes tocarla así. ¿Acaso no sabes quién es?» Pero Lunara sujetó la mano de Sofía con una fuerza sorprendente. «No te la lleves de aquí». Su voz era firme e inesperada. «Por primera vez, alguien me ve». El hombre tragó saliva, porque aquella frase resonó con tanta fuerza que parecía haber sido pronunciada para que la oyera todo el castillo. Y eso, desde el pasillo, oculto por la sombra de la puerta, Elric Bornak lo observaba todo. Alfa vio sonreír a su madre por primera vez en años. No para él, no para los sirvientes, no por recuerdos lejanos, sino por un desconocido caído de la nieve, un ser humano. Y algo en su pecho se rompió, una certeza incómoda e inevitable. Aquel encuentro no fue casualidad, fue el destino. En los pasillos del ala este reinaba el silencio. No el silencio habitual de un castillo dormido, sino un silencio que parecía contener el aire, como si las paredes aguardaran lo que sucedería a continuación. Tras el episodio en la habitación de la matriarca, Sofía caminaba, guiada por un sirviente apresurado, visiblemente incómodo con su presencia. Los pasos resonaban entre las columnas de piedra, creando un ritmo irregular, el paso firme y temeroso del sirviente y el paso más ligero de Sofía, mientras intentaba asimilar todo a su alrededor. Seguía temblando por dentro, no por el frío, no por la presencia de la sirvienta, sino porque Lunara, esa mujer frágil, perdida e ignorada, le había sujetado la mano con tanta desesperación y tanta certeza, como si reconociera algo que la propia Sofía ignoraba. La frase resonaba en su mente como un susurro interminable. «Sé lo que llevas dentro. ¿Qué llevaba consigo? ¿Quién era ella en realidad? ¿Por qué esa extraña sensación de familiaridad, como si aquel castillo la hubiera estado esperando mucho antes de su llegada?» La criada abrió una puerta doble con un fuerte chirrido e hizo un gesto impaciente a Sofía para que entrara. «El anciano te lo explicará», dijo, como si le endosara un problema del que no quería ocuparse. «No toques nada y no hagas muchas preguntas». Sofía frunció el ceño, pero entró. La sala era enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo repletas de pergaminos, libros gruesos y frascos de líquidos espesos y oscuros. El olor a polvo antiguo y resina quemada creaba una atmósfera casi sagrada. En el centro, sentado ante una mesa cubierta de mapas,
Había un hombre de pelo largo y gris, y ojos tan profundos que parecían ver más de lo que debían. «El extraño de la nieve», dijo sin alzar mucho la voz, pero haciendo resonar cada sílaba en el aire. «Ven, acércate». Ella obedeció con cautela. La observó como quien examina una reliquia antigua y singular, algo que solo se ve una vez en la vida. «Dime, cuando la matriarca te tocó la mano, ¿qué sentiste?» La pregunta fue demasiado directa, demasiado íntima. Sofía tragó saliva con dificultad. «Yo sentí que me necesitaba, como si hubiera estado sola durante mucho tiempo». El anciano sonrió, pero no con amabilidad. Era la sonrisa de alguien que había oído exactamente la respuesta que esperaba. «La soledad es solo la superficie, muchacha», dijo acercándose con un amuleto en forma de luna creciente. «Lo que Lunara reconoció en ti no fue bondad, fue sangre». Sofía retrocedió un paso. «¿Sangre? Pero yo solo soy... ¿humana?», terminó él, arqueando una ceja. «Eso es lo que crees, no lo que eres». Caminó hacia un oscuro armario de madera y sacó una caja tallada con símbolos que parecían garras y una luna llena. La abrió con cuidado, dejando al descubierto un pergamino amarillento protegido por una fina capa de cristal. El anciano giró el pergamino hacia Sofía. En el centro, dibujado con tinta roja, había un símbolo, un círculo dividido por 3 líneas, con una luna roja en la parte superior. «¿Lo habías visto antes?», preguntó él. Ella no, pero al ver la marca, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si algo en su interior despertara, como si respirara tras años de letargo. «Esto», explicó el anciano, «es el emblema de linaje de la luna roja». Sofía sintió que se le secaba la boca. «¿No es la luna roja una leyenda?», murmuró. «¿Algo que cuentan los aldeanos para asustar a los niños?». «¿Para asustar?». El anciano soltó una risita. «No, muchacha. El linaje de la luna roja no asusta a los niños. Asusta a los alfas». Caminó en lentos círculos, como un lobo que estudia el territorio. Hace siglos, cuando surgió la primera manada ancestral, hubo humanos capaces de tocar el alma de un lobo, humanos que podían curar heridas que ni siquiera la luna llena podía regenerar, humanos cuya sangre despertaba el espíritu lupino. Entrecerró los ojos, humanos que podían destruir a un alfa o salvarlo. Sofía tragó saliva con dificultad. «Yo no sé qué tiene que ver esto conmigo». El anciano se acercó, sosteniendo un fino mechón de cabello que había caído de su hombro. «Este mechón», lo levantó, «tiene la misma huella energética que encontré en la habitación de la matriarca. La misma que sentí cuando entraste en esta sala. Dejó caer el mechón, llevas la marca. Quizás no en tu piel, pero sí en tu espíritu». Sofía retrocedió un paso más. «Entonces, ¿dices que pertenezco a ese linaje?». «No lo digo», respondió el anciano, girándose y manipulando unos frascos como si resolviera un rompecabezas. «Lo afirmo». Su corazón latía con tanta fuerza que sentía el eco resonar en sus costillas. «Pero, si es cierto, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora?». El anciano finalmente la miró con una seriedad imponente. «Porque la maldición de la luna menguante avanza, porque la matriarca está muriendo, porque el alfa está perdiendo el control, y porque el último descendiente de la luna roja desapareció hace más de 20 años», respiró hondo. «Hasta que apareciste, caída de la nieve». A Sofía se le oprimió el pecho. No tenía sentido, y sin embargo, tenía más sentido que cualquier otra cosa que hubiera sentido en su vida. «¿Pero por qué sabría yo cómo curar a alguien?», susurró, casi inaudible. El anciano se acercó lo suficiente como para que sintiera su cálido aliento.
con olor a té de raíz amarga, porque tu tacto acalla el dolor de la matriarca, porque tu presencia calma su espíritu, porque el lobo del alfa reaccionó a tu presencia. Le puso la mano con firmeza en el hombro, y porque la luna roja nunca se equivoca. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Primero entró el viento, luego las botas pesadas, y después la presencia que hizo vibrar cada botella de la habitación a Elric Bor. Sus ojos ámbar se posaron en ella con una intensidad salvaje. «Quiero hablar contigo», dijo, sin pedir permiso. Ahora, Sofía sintió un vuelco en el estómago. El anciano sonrió, satisfecho, porque en ese instante todo lo que había permanecido latente, en el castillo, en su linaje, en el propio Alfa, acababa de despertar. El viento de la montaña rugió a través de los muros del castillo cuando Elric entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio como una tormenta a punto de estallar. Sofía sintió una opresión en el pecho, no de miedo, sino por esa extraña vibración que solo sentía cuando él estaba cerca. Era como si el aire cobrara peso y vida. El Alfa la miró fijamente como si lo hubieran arrancado de un sueño y lo hubieran arrojado de vuelta a la realidad. Pero no era ira, no era desconfianza, era algo más profundo y más peligroso. «Vete», ordenó Elric al anciano sin siquiera mirarlo. El viejo arqueó una ceja, cruzó las manos a la espalda y se marchó lentamente, como quien sabe perfectamente lo que ha sembrado y ahora quiere observar desde lejos cómo florece o estalla el fruto. La puerta se cerró. Solo quedó el silencio y el Alfa. Sofía respiró hondo, intentando mantener la compostura. Elric dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que se detuvo tan cerca que ella sintió el calor de su cuerpo, el olor a tierra mojada, a madera quemada y algo más, el olor a lobo. «¿Por qué oyó tu voz?», preguntó con voz baja, casi ronca. «¿Por qué mi madre te abrió los ojos, cuando ni siquiera yo pude hacerlo en años?» Sofía parpadeó, sorprendida por la vulnerabilidad oculta en la pregunta. Yo solo le hablé, con respeto, con paciencia». Elric frunció el ceño, como si la respuesta no bastara. ¿Y por qué pronunció un nombre que nadie en este castillo se atreve a repetir? Sus ojos la escrutaron fijamente, penetrando sus defensas. «Linaje de la luna roja», dijo como si fuera un presagio. Sofía sintió que le temblaba el cuerpo. «No sé qué significa, todavía no. Pero sabes que es peligroso», replicó él. Ella vaciló. «Lo sabía, lo sentí en cada fibra de mi ser». «Sé que tu madre no está perdida», dijo Sofía dando un paso al frente, con suavidad pero firmeza. «Está atrapada entre dos mundos, y alguien le hizo esto. El Alfa parecía una bestia en conflicto interno. Tiene que haber un culpable. ¿Alguien de esta manada?» Sofía asintió. El anciano dijo que la maldición progresa más rápido durante la luna menguante, y que alguien la ha estado alimentando durante años. Elric apartó la mirada un instante. Le tembló ligeramente la mandíbula, un movimiento tan contenido que dolía más que un rugido. Respiró hondo y, cuando volvió a mirarla, la mirada ya no era solo la del líder de la manada, era la de un hombre que estaba a punto de perder a la única persona a la que aún consideraba familia. «Sofía», murmuró, y el nombre sonó completamente distinto en sus labios. «¿Por qué sientes lo que sientes cuando miras a mi madre? ¿Por qué reconoce en ti algo que nunca reconoció en ninguno de nosotros?» Ella vaciló. «Porque siente mi alma, y la tuya también, Alfa». El ambiente entre ellos cambió. Un escalofrío recorrió las paredes, como si todo el castillo contuviera la respiración. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un lobo entró primero, enorme,
negro como el carbón, con los ojos amarillos brillando de furia. Detrás de él, 3 guerreros de la manada de las sombras. «Alfa Elric», gruñó el primero. «Hemos encontrado rastros de sangre y señales de invasión en las murallas del norte. La manada rival se mueve durante la luna menguante». Elric se giró, adoptando por completo la postura de un líder que comandaba a cientos de hombres bajo su mando. Pero antes de marcharse, le sujetó el brazo a Sofía un instante, con firmeza, sin hacerle daño, pero con mucho significado. «Quédate en tu habitación, no salgas por ningún motivo». Mantuvo la mirada fija en la de ella. «No importa quién llame a tu puerta, no importa lo que oigas. ¿Entiendes?» Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sí». Elric la soltó del brazo, pero se detuvo un segundo más de lo debido, como si no quisiera soltarla. La manada de sombras desapareció por los pasillos, seguida por el lobo negro. Sofía se quedó sola, durante unos segundos. El castillo tembló con el primer aullido, luego con el segundo, luego con el tercero. Pero lo que hizo estremecer a Sofía no fue el sonido de los enemigos, fue otro sonido, más suave, más profundo, que resonó en su pecho como si respondiera a una parte perdida de su alma. El aullido del alfa, llamando a la batalla, llamando a la sangre, llamándola a ella. Sofía retrocedió un paso, y entonces notó algo en el espejo que tenía detrás. Por un instante, sus ojos reflejaron un brillo carmesí, el color de la luna roja. La luna menguante pendía en el cielo como una fina hoja, cortando la oscuridad, mientras gritos y aullidos resonaban entre los muros del castillo. Sofía permanecía inmóvil en el centro de la habitación, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía sincronizarse con el lejano rugido de las manadas en batalla. La advertencia de Elric resonaba en su mente como un tambor. «No abras la puerta, no importa lo que oigas». Pero era imposible ignorar el sonido que provenía de su interior, un profundo temblor que vibraba en sus costillas, como si algo antiguo y olvidado intentara despertar. La brisa que entraba por la ventana traía consigo el olor a tierra mojada y sangre, un aroma que debería haber provocado temor, pero que en cambio despertó en ella una extraña claridad. Los dedos de Sofía hormigueaban, sentía la piel demasiado caliente. Por un momento creyó que estaba sufriendo un ataque de pánico, pero al acercarse al espejo del dormitorio volvió a ver el brillo carmesí que emergía de lo profundo de sus iris. El mismo color que había mencionado el anciano, el mismo color que la marca de la luna, el color de aquellos que podían tocar el alma de un lobo. Y algo dentro de ella respondió a la llamada que resonaba afuera. Algo que no era humano. Un violento golpe hizo temblar la puerta, seguido de un aullido que rasgó el aire como metal desgarrándose. Sofía retrocedió instintivamente, pero la voz que siguió, profunda y vacilante, le heló la sangre. «Sofía, soy yo. Abre la boca». Era la voz de Elric, o eso parecía. La entonación, el tono, incluso la respiración, todo igual. Pero algo no cuadraba, algo no encajaba. Jamás la llamaría así durante un ataque, jamás se lo pediría. Un alfa ordena, no suplica. Otro golpe impactó contra la madera, esta vez más agresivo, más impaciente. «Sofía, ábrelo ahora». Se le encogió el corazón. Quería correr hacia la puerta, quería creer que era él, quería sentir el alivio de verlo vivo, completo, abrazándola como antes. Pero el recuerdo de los ojos de la matriarca volvió como una advertencia. «Cuidado con la luna menguante. Es cuando el hambre es más fuerte». Y sus ojos volvieron a brillar en el espejo. No era solo hambre. Había algo más en ella. El pomo de la puerta giró violentamente, incluso sin que nadie la tocara desde dentro. Y Sofía ahogó un grito. Un olor se coló por la puerta. Hierro, agresión, instinto.
Era olor a lobo, pero no era el de Elric. Había otros matices: odio, resentimiento, hambre ancestral. La respiración al otro lado era rápida, irregular, como la de un animal a punto de atacar. «¡Abra, humana!». La voz cambió bruscamente, perdiendo por completo el tono de Elric y revelando una grotesca farsa. Sofía retrocedió tan rápido que casi cayó. La habitación comenzó a temblar con la fuerza de los golpes contra la puerta. La madera se retorció bajo los impactos, astillándose por el suelo como pequeños cuchillos. El viento aulló a través de la ventana, trayendo consigo el rugido de la guerra entre las manadas. Y dentro de su pecho, otro sonido comenzó a crecer, un pulso cálido y vibrante, como un antiguo latido de tambor que la llamaba a la luna, a la batalla. Un sonido que no era humano y que la aterrorizaba más que el enemigo que intentaba entrar. Sofía se llevó la mano al pecho, intentando controlar la respiración, pero fue imposible. Algo ardía en su interior. Algo clamaba por liberarse. El amuleto de plata que Helena le había dado le quemaba contra la piel, palpitando como si intentara contener lo que despertaba en su interior. Al apartar el collar del pecho, el ardor se apagó al instante y un suspiro escapó de sus labios, como si el collar no la protegiera, sino que la mantuviera contenida. La puerta tembló de nuevo, y esta vez unas garras arañaron la madera, dejando profundas marcas que brillaban a la luz parpadeante de las velas. Sofía retrocedió hacia la ventana, pero el sonido que oyó fuera la paralizó. Era él. Sin duda era el Alfa. Un aullido profundo, cargado de poder y dolor, resonó en las montañas, dejándolas sin aliento. Era una llamada, un lamento, una advertencia, una súplica. Y su sangre respondió con un calor intenso, como si la atrajeran, buscando al dueño de esa voz. El enemigo que intentaba entrar en la habitación rugió, irritado por la interrupción. «Está herido, está distraído, no puede protegerla». Sofía retrocedió 2 pasos, sintiendo el frío de la pared contra su espalda. El lobo del otro lado cerró la puerta de golpe, abriéndola apenas unos centímetros y dejando ver un ojo amarillo y salvaje, lleno de un hambre enfermiza. Un ojo que no reconocía a nadie como inocente. «Tú eres la pieza final del ritual, y vamos a llevarte». La voz era un gruñido mezclado con palabras, tan distorsionada que parecía provenir de 2 seres a la vez. Sofía intentó correr hacia la ventana, pero otro golpe hizo que la bisagra superior de la puerta se desprendiera por completo. La habitación estaba a punto de ser tomada, y entonces algo ardiente comenzó a quemarla por dentro. Una sensación como de fuego líquido recorrió sus venas, iluminando cada nervio, cada latido. Sus rodillas casi cedieron, pero no cayó, porque la luna menguante se filtraba por la ventana, iluminando su rostro, y en ese instante sus ojos brillaron completamente rojos. El lobo del pasillo se detuvo. Por primera vez vaciló. Su hocico se movió, olfateando algo que no reconocía, algo que temía. Sofía sintió que la habitación daba vueltas, pero no se desmayó. Al contrario, sus sentidos se agudizaron como si una puerta secreta en su interior se hubiera abierto de golpe. Oyó pasos en el patio, oyó flechas silbando en el aire, oyó la sangre de Elric palpitar con fuerza, como un tambor desincronizado, y oyó el gruñido de 3 lobos que lo rodeaban. Instinto, conexión, destino. La luna roja hablaba, y lo peor, lo comprendió. «Tú». El lobo en el pasillo susurró, su voz distorsionada por el terror. «No puedes existir». Sofía alzó los ojos, rojos como brasas, y en ese instante, sin darse cuenta, sus pies se movieron solos. La invadió algo superior, algo ancestral, algo que se asemejaba al despertar de un animal tras siglos de letargo. Cuando el enemigo se percató de que el miedo lo debilitaba, rugió y abrió la puerta de un golpe final. La madera se hizo añicos, esparciendo astillas por toda la habitación. La criatura se abalanzó,
un enorme lobo, con su pelaje gris y retorcido, sus huesos como afiladas puntas bajo la piel. Sus dientes brillaban con una espesa baba, y sus ojos amarillos ardían con un hambre enfermiza. Sofía debería haber retrocedido, debería haber gritado, debería haberse arrodillado, pero se mantuvo firme. Su respiración se ralentizó, casi se detuvo. El lobo cargó hacia adelante, y Sofía se movió antes de poder pensar, como si un instinto automático se apoderara de su cuerpo. Esquivó con la agilidad de quien nunca entrenó, sino que nació sabiendo cómo hacerlo. La bestia la pasó de largo, chocando con fuerza contra la pared. Sofía se tambaleó, aterrorizada por lo que acababa de hacer, pero antes de que pudiera reaccionar, el lobo ya se preparaba para atacar de nuevo. Solo que esta vez no estaba indefensa. Las velas de la habitación se apagaron al unísono, como si un viento invisible hubiera barrido el espacio. La luna menguante iluminó a Sofía a través de la ventana, y el brillo rojizo de sus ojos se intensificó hasta que toda la habitación pareció respirar con ella. El lobo atacó de nuevo, ahora más rápido, más furioso, consciente de que se enfrentaba a algo anormal. Pero Sofía sintió cada uno de sus movimientos incluso antes de que ocurrieran, como si pudiera prever la trayectoria, el salto, el desgarro de las garras. Instintivamente alzó el brazo, esperando el dolor. Pero el dolor no llegó. Una fuerza invisible explotó entre ella y el lobo, arrojando violentamente a la criatura al suelo. La criatura aulló de dolor. Sofía se llevó la mano a la cabeza, atónita. Había sido ella quien hizo eso. Un poder que no le pertenecía, pero que ahora sí. La marca de la luna roja brilló bajo su piel, como si se dibujara en tiempo real. Entonces un aroma llenó el aire. Sangre, sangre familiar, su sangre. Sofía corrió hacia la ventana y vio en el patio inferior algo que le heló la sangre. Elric luchaba solo contra 3 lobos de la manada rival. Su cuerpo estaba herido, profundos cortes, sangre que le corría por el brazo y el torso. Pero luchaba con la furia de un alfa acorralado, rugía, mordía, desgarraba, pero se debilitaba. Sofía apretó las manos contra el cristal, sintiendo cómo el mundo entero ardía mientras veía al alfa desangrarse. Oía su respiración, incluso desde la distancia. Oía cómo su corazón se aceleraba, oía el aullido ahogado de dolor cuando una de las criaturas lo derribó. Y ese sonido hizo que algo dentro de ella se rompiera. La voz del anciano resonó en su mente. La luna roja no se equivoca. La voz de la matriarca también resonó. Sé lo que llevas dentro. Y abajo, el alfa aulló, llamando a alguien, no a su manada, no a sus guerreros, llamándola. Sofía respiró hondo y, sin pensarlo 2 veces, tomó una decisión. Abrió la puerta destrozada, ignorando al lobo que se alzaba del suelo tras ella. El enemigo intentó avanzar, pero una ola roja recorrió el pasillo a su paso, lanzándolo contra la pared como si fuera de papel. Sofía bajó corriendo las escaleras, con el corazón latiendo al ritmo del aullido de Elric. Con cada paso, sentía cómo el poder aumentaba, como si la luna le infundiera fuerza en las venas. Al llegar al patio, el viento le azotó el rostro, trayendo consigo el aroma de la sangre del alfa. Y lo que vio la paralizó por un instante. Elric yacía en el suelo, rodeado, a punto de recibir el golpe final. Pero antes de que el enemigo pudiera atacar, Sofía rugió. Un rugido que no pertenecía a los humanos, un rugido que hizo temblar el aire y helar la sangre a los enemigos. La luna roja había despertado, y nada volvería a ser igual después de aquella noche. El patio entero quedó en silencio por un instante cuando el rugido de Sofía rasgó la noche, como si la luna misma se hubiera partido en 2. Los lobos rivales se detuvieron en seco, sus ojos amarillos temblando por puro instinto de supervivencia.
Elric, herido en el suelo, alzó lentamente la cabeza para ver quién había proferido aquel llamado ancestral e imposible. Sofía estaba allí, en la escalera iluminada por la luna menguante, con el cabello ondeando al viento y la piel resplandeciendo con una suave luz carmesí. Era como si la noche entera se hubiera detenido solo para observarla. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero sus ojos rojos, ardían con una determinación que parecía inhumana. La energía que palpitaba a su alrededor era tan fuerte que las piedras bajo sus pies vibraban. Los lobos rivales retrocedieron un paso, confundidos, incapaces de comprender la presencia que había surgido del corazón de la fortaleza. Y Elric, incluso herido, sintió temblar a su lobo interior, no de amenaza, sino de reconocimiento. Sofía bajó el último escalón como si cruzara una frontera irrevocable. Con cada paso, un poder mayor parecía despertar en su interior, fluyendo como fuego líquido por sus venas. Era extraño y a la vez natural, como si recorriera un sendero trazado mucho antes de su nacimiento. El lobo a su izquierda gruñó con vacilación, indeciso entre atacar o huir. El de su derecha la rodeaba lentamente, olfateando el aire, intentando comprender qué era aquella energía que mezclaba espíritu humano y ancestral. Elric intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Sofía, murmuró con voz ronca, casi quebrada. Ella lo miró rápidamente, y en esa mirada había una súplica silenciosa. Esperar porque aún le quedaba por hacer lo imposible. El tercer lobo, el más grande, el que tenía profundas cicatrices en el hocico, lanzó un aullido desafiante y cargó. El ataque fue tan rápido que cualquier humano habría muerto antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Pero Sofía ya no era una simple humana. Vio el movimiento antes de que ocurriera, como si una línea roja trazara la trayectoria del enemigo en el aire. El tiempo pareció ralentizarse por un instante. Giró sobre sí misma, esquivando por centímetros. El lobo intentó atacar de nuevo, apuntando a su garganta, pero Sofía alzó el brazo y una onda de energía carmesí explotó entre ellos, lanzando a la criatura hacia atrás como si la hubiera alcanzado un rayo. El suelo se agrietó en el punto de impacto. Los otros dos lobos aullaron en señal de advertencia, retirándose. El aire alrededor de Sofía pareció ondular, como si estuviera muy caliente, pero no quemaba. Era luz, era poder, era la marca de la luna roja respondiendo al peligro. Y Elric, observando la escena, sintió que algo en su interior despertaba violentamente. No eran celos, no era miedo, era la certeza de que esta mujer formaba parte del destino de la manada. El lobo más grande intentó levantarse, pero se tambaleó. La energía de Sofía pareció drenar su fuerza, como si anulara el espíritu de la bestia. La criatura gruñó, pero el sonido era débil, casi humano. Sofía sintió lástima por un instante, y eso bastó para que el lobo atacara de nuevo. Pero esta vez no se inmutó. En cambio, sujetó su hocico con ambas manos, algo que ningún humano debería ser capaz de hacer. Las garras del lobo le desgarraron los brazos, pero no hubo sangre. Su piel brilló con un rojo intenso, como protegida por una capa ancestral. El lobo intentó liberarse, pero la mirada de Sofía se profundizó y por primera vez sintió todo el poder de su linaje. No luchaba con fuerza bruta, tocaba el alma del animal, y cuando lo hizo, el lobo retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Su energía recorrió el espíritu de la criatura, haciéndola temblar. Entonces sucedió algo aún más extraño. El lobo comenzó a transformarse, su cuerpo temblaba, sus patas se retraían, su respiración se aceleraba. Era como si estuviera siendo arrastrado a otro estado, entre lobo y hombre, entre animal y conciencia. Sofía sintió un impulso en su interior, como si guiara la transformación.
El lobo cayó al suelo, jadeando, y cuando levantó la vista, ya no era solo una bestia. Era un hombre parcialmente transformado, con los ojos llenos de confusión y miedo. «Parece que», murmuró con la voz quebrada. «¿Qué pasa?» Sofía no respondió, pues ni ella misma estaba segura, pero el hombre retrocedió como ante algo sagrado. No se atrevió a atacarla de nuevo. Era como si ella le hubiera arrancado la agresividad de raíz. Los demás lobos, al ver esto, se alejaron lentamente. La batalla entera cambió en segundos. El poder de la luna roja los había doblegado desde dentro, y ninguna leyenda había exagerado. Sofía miró a su alrededor y vio a los guerreros de la manada de Elric acercarse, confundidos, algunos aterrorizados, otros reverentes. Ninguno comprendía lo que veían. Una humana, teóricamente frágil, había sometido a 3 lobos de las sombras y doblegado al más grande sin siquiera rasgarle la carne. Era imposible, estaba prohibido, era el destino. Corrió hacia Elric, que seguía en el suelo, respirando con dificultad. Al arrodillarse a su lado, vio sangre que le corría por el hombro, el abdomen y una profunda herida cerca de las costillas. Elric intentó hablar, pero la voz le falló. «Sofía, sal de aquí». Ella negó con la cabeza y posó la mano sobre su pecho. Y fue en ese contacto donde sucedió lo imposible. Una energía roja emanó de ella como un aliento cálido, envolviendo el cuerpo del alfa. Por un instante, el mundo entero pareció enmudecer, y sus heridas comenzaron a sanar. Los ojos de Elric se abrieron de par en par al sentir cómo su piel sanaba bajo su tacto. El lobo que llevaba dentro, siempre tan feroz, tan dominante, se inclinó en silencio. Jamás había sentido nada igual. El dolor se desvaneció como si lo hubieran arrancado de raíz. Su respiración se estabilizó. La fuerza regresó a sus músculos como si se vertiera directamente en su alma. «¿Cómo?» Él susurró. Sofía no respondió. No podía explicarlo. Simplemente sintió que debía hacerlo, como si su cuerpo reconociera al alfa de una forma que su mente aún no comprendía. Y cuando el poder finalmente se desvaneció, permaneció arrodillada, jadeando. La luz carmesí de sus ojos se atenuó, pero no desapareció por completo. Era como una llama que se negaba a extinguirse. Los guerreros de la manada se acercaron, formando un círculo alrededor de los dos. Algunos cayeron de rodillas al ver a Elric levantarse, curado. Otros retrocedieron al ver a Sofía, como si estuvieran ante una deidad. Pero un silencio absoluto se hizo presente cuando la figura tambaleante de la matriarca Lunara apareció en el arco de la entrada del patio. Estaba sola, sin sirvientes, sin apoyo, caminando como guiada por algo invisible. Los guerreros instintivamente se apartaron. Lunara se detuvo ante Sofía y su rostro, siempre perdido, siempre confundido, parecía más lúcido que en años. Alzó su mano temblorosa y tocó el rostro de Sofía. «Yo lo sabía», Lunara murmuró. «Sentí la luna en tu sangre». Sofía tomó la mano de la matriarca, demasiado emocionada para hablar. Lunara se volvió entonces hacia los guerreros, y su voz resonó con una fuerza imposible para alguien tan débil. «La ignorarías como me ignoras a mí», dijo ella. «Pero su destino está ligado al destino de mi hijo». Todos se quedaron paralizados. Elric miró a su madre, con el cuerpo tenso, como si presenciara un milagro. Lunara entonces dirigió su mirada a Sofía. «No estás aquí por casualidad. La luna te trajo hasta nosotros. Eres el único capaz de romper lo que está matando a esta manada». Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No de miedo, sino por la responsabilidad que acababa de recaer sobre sus hombros y por la mirada de Elric, que ya no era la de un alfa mirando a una extranjera, sino la de un hombre mirando a la mujer que le acababa de salvar la vida.
La noche permaneció en silencio unos segundos, como si esperara su respuesta. El viento amainó. Los lobos se replegaron entre las sombras. La luna menguante brilló con más intensidad, tiñendo el patio de una luz rojiza. Sofía respiró hondo y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Me quedaré. La voz salió firme, sin titubear. Lunara sonrió, una sonrisa cargada de viejos recuerdos. Elric dio un paso al frente, acercándose a ella, con la respiración agitada pero constante. Así que, a partir de esta noche, dijo, en voz baja pero clara, «Ya no eres solo un extraño perdido en la nieve». Le tocó el hombro suavemente, como si tocara algo sagrado. «Formas parte de esta manada». Y en ese instante, con el patio iluminado por la luna roja, Sofía sintió algo más grande que el destino. Sintió que el vínculo comenzaba a formarse. En la mañana siguiente, el castillo parecía distinto. No porque las paredes hubieran cambiado ni porque los pasillos estuvieran más iluminados, sino porque todos allí, sirvientes, guerreros, ancianos, parecían observar a Sofía con una mezcla de fascinación y temor. La noticia de lo ocurrido en el patio se extendió como la pólvora. Un humano había sometido a 3 lobos de las sombras. Un humano había curado al Alfa. Un humano, ignorado el día anterior, ahora caminaba bajo miradas reverentes, asustadas, suspicaces, pero jamás indiferentes. Sofía sentía el peso de cada mirada como si cargara con un manto invisible. No estaba acostumbrada a ser vista, y mucho menos a ser tratada como algo sagrado. Mientras caminaba por los pasillos, la luz del amanecer se filtraba por las estrechas ventanas, dibujando líneas doradas en su rostro y haciendo brillar el último destello de sus ojos carmesí. Aunque no quisiera admitirlo, solo echaba de menos una presencia, la de Elric. Al llegar al salón principal, encontró a los guerreros murmurando entre sí, interrumpiendo su conversación en cuanto entró. Algunos hicieron un gesto de respeto. Otros desviaron la mirada, como si mirarla directamente pudiera despertar algo que no debían. Su presencia la inquietaba y atraía a la vez. El gran emblema de la manada, un lobo negro bajo la luna llena, brillaba en el muro de piedra, y por un instante Sofía se preguntó si algún día sería digna de caminar entre ellos. Antes de que pudiera pensar más, un movimiento captó su atención. Al otro lado del salón apareció Elric. Vestía una camisa oscura, parcialmente abierta en el pecho, y un vendaje de cuero rodeaba el brazo donde había estado la herida. Estaba curado, fuerte, vivo. Sofía contuvo el aliento por un momento. Caminó hacia ella con pasos lentos pero firmes, como si cada segundo sin alcanzarla fuera una batalla interna. Cuando por fin se detuvo frente a ella, lo primero que hizo no fue hablar. La miró. Una mirada larga y profunda que escudriñó su alma con más precisión que cualquier palabra. Sofía intentó sostener su mirada sin mostrar lo que sentía, pero le fue imposible ignorar el calor que le subió a las mejillas. ¿Dormía?, preguntó con voz grave y profunda. Ella asintió. Un poco. Elric entrecerró los ojos, como si se diera cuenta de que no estaba diciendo toda la verdad. Tu cuerpo está sobrecargado. Lo que pasó ayer no debería haber sido posible. Sofía respiró hondo. Yo tampoco lo entiendo. El Alfa se acercó más, tanto que ella sintió el calor que emanaba de su cuerpo. Pero necesito entender, por el futuro de la manada y por el mío propio. La forma en que dijo «mío» le revolvió el estómago de una manera que nada tenía que ver con el miedo. Elric le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron por los pasillos hasta llegar a la torre este, donde el viento siempre era más frío y las paredes mostraban antiguas marcas de batallas olvidadas. Allí, lejos de los demás,
Él se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba preocupación y algo que Sofía no se atrevía a describir. Utilizaste el poder de la luna roja, y eso tiene un precio. Sofía tragó saliva con dificultad. ¿Qué precio? Elric se cruzó de brazos, dejando al descubierto sus músculos tensos. Cuanto más se usa, más se arraiga la marca, y la marca crea vínculos. Su corazón se aceleró. ¿Empates? Conmigo. La palabra resonó entre ellos como un trueno silencioso. Sofía retrocedió un paso, sorprendida. Elric, sin embargo, no se movió. La observó con atención, como si temiera perderla de vista. Me curaste, Sofía, y cuando tocaste mi pecho, mi lobo te reconoció. Sofía sintió que se le cortaba la respiración, no por miedo, sino porque todo lo que jamás había imaginado estaba sucediendo demasiado rápido. ¿Reconocida? ¿Cómo qué? Elric esbozó una media sonrisa, pero era una sonrisa triste, como si cargara con una responsabilidad enorme, como alguien que podría ser mi marca, mi conexión, mi otra mitad. La última palabra salió casi inaudible, como si confesara un pecado ancestral. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies por un instante. Ella no era de allí, no era una loba, no pertenecía a ese mundo, y sin embargo, algo en su interior reaccionó al oír mitad, algo cálido, ancestral, irracional. Elric, no sé qué me está pasando, lo sé. Dio un paso hacia ella lentamente, como si acercarse fuera peligroso. Y te ayudaré. Pero debes entender una cosa, la luna roja nunca despierta sin un motivo. El viento soplaba con fuerza a través de la ventana de la torre, despeinando el cabello de Sofía. Cruzó los brazos, sintiendo su cuerpo aún lleno de energía. ¿Y cuál sería la razón? Elric contempló el horizonte durante unos segundos, como si el paisaje pudiera responderle. Luego volvió a mirarla. Una maldición no cesa por sí sola. La mente de mi madre no se está perdiendo por casualidad. Sofía sintió una opresión en el pecho. La imagen de Lunara, frágil y olvidada, volvió a su memoria como una suave puñalada. ¿Crees que me llamaron aquí por ella? Elric asintió. Sí, y por mi culpa. Dio otro paso, y esta vez Sofía sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Era como si un magnetismo invisible los atrajera. El vínculo, la marca, la inevitable atracción que comenzaba a florecer entre ellos y que ninguno de los dos comprendía del todo. Elric alzó lentamente la mano, rozando su rostro con la punta de los dedos, como si temiera que desapareciera. Sofía no se inmutó. El tacto era cálido, preciso, cargado de una fuerza que emanaba no solo del lobo, sino también del hombre que tenía delante. Quiero que te quedes aquí, en la torre este, cerca de mí, donde puedo protegerte. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallarle en el pecho. ¿Proteger de qué? El alfa respiró hondo, con la respiración agitada. De ti mismo, si lo necesitas, y de aquellos que querrán aprovecharse de ti. Sofía se mordió el labio nerviosamente. Nadie sabía quién era yo hasta ayer. Y ahora terminó acercando su rostro al de ella. Tú eres la clave para salvar a mi madre y la clave para salvarme a mí. La palabra para mí volvió a surgir, cargada de algo íntimo, casi confesional. Sofía sintió que el calor le subía a las mejillas. El espacio entre ellos era tan pequeño que un simple suspiro bastaría para que se encontraran. Pero respiró hondo y apartó la mirada, como si necesitara un instante para no perderse en el abismo. Elric, no me conoces. Él permaneció allí, inmóvil, como si luchar contra lo que sentía le exigiera todas sus fuerzas. Mi lobo te conoce.
Era la frase más peligrosa que un alfa podía pronunciar. No era poesía, no era encanto, era verdad instintiva, era destino. Sofía cerró los ojos un instante, intentando serenarse. Al abrirlos, vio que el alfa seguía observándola, no como el líder de la manada, sino como un hombre. «Si el vínculo está despertando», murmuró en voz baja. «¿Qué sucede ahora?» Elric esbozó una leve sonrisa, no arrogante, sino tierna. «Ahora descubrirás quién eres realmente». Le extendió la mano, no como una orden, sino como una invitación. Sofía dudó solo un instante antes de colocar la suya en la de él. El contacto fue inmediato, cálido, tan familiar que se sintió como un reencuentro. Un escalofrío le recorrió el brazo, seguido de una oleada de energía que le subió por la columna hasta el cuello. Elric respiró hondo. Sus ojos ámbar brillaban más que nunca. «¿Puedes sentirlo?» Sofía asintió. «Sí, es el comienzo». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por el vínculo. Elric acercó su frente a la de ella, sin tocarla, pero tan cerca que sus respiraciones se mezclaron, del vínculo, de la marca, de lo que la luna roja no permite que dos elegidos ignoren. Su cercanía era tan intensa que la torre misma parecía contener la respiración. Y Sofía sabía, sin comprender cómo, que lo que allí había nacido era irreversible. Cuando finalmente dio un paso atrás, Elric mantuvo su mano sujetándola de ella, como si soltarla fuera imposible. «A partir de hoy, entrenaremos juntos. Tú aprenderás a controlar tu poder, y yo aprenderé a no perder el control a tu lado». Su voz estaba cargada de emoción cruda, del tipo que un alfa jamás mostraría en público. Sofía sonrió, tímida pero firme. «¿Y si fracaso?» Elric inclinó la cabeza, acercando sus labios a su oreja sin tocarla, pero quemando el aire entre ellos. «Entonces estaré ahí para abrazarte». Su corazón se aceleró. «¿Y si fracasas?» El alfa finalmente sonrió. Una sonrisa genuina e intensa que pareció iluminar todo su rostro. «Así que tú eres quien me va a salvar». Y en ese instante, cuando sus manos se entrelazaron, la luna roja brilló detrás de las nubes, como si aceptara el vínculo que acababa de formarse. La noticia de que Lunara quería ver a Sofía se extendió por el castillo como un susurro inquietante, viajando de pasillo en pasillo hasta llegar a oídos de los ancianos. Nadie comprendía cómo la matriarca, que había pasado años perdida en sus propios pensamientos, podía tener momentos de lucidez tan claros, y todos ellos dirigidos a la humana que había caído de la nieve. Elric caminaba junto a Sofía con pasos largos y tensos, como si cada metro los acercara a algo que él había esperado y temido a partes iguales. El pasillo que conducía a la cámara de la matriarca estaba demasiado silencioso. Ni sirvientes, ni guerreros, ni ancianos se atrevían a pasar por allí a esas horas. La luna se alzó en el cielo, tiñéndolo todo con un brillo plateado casi sobrenatural, como si observara. El corazón de Sofía latía con fuerza, como si la atrajera algo que la había elegido incluso antes de nacer. Y, en el fondo, sentía que Lunara lo sabía todo. Cada detalle, cada secreto, cada sombra que rondaba aquel castillo. Al entrar en la habitación, Lunara estaba sentada junto a la ventana. Su cabello revuelto se iluminaba con la fría luz de la luna. Pero sus ojos ya no parecían nublados. Había claridad, lucidez y una profunda tristeza que abarcaba generaciones. La matriarca miró a Sofía y le ofreció una leve sonrisa, tan débil como sincera. «Viniste». La voz era suave, pero llena de significado. Sofía se acercó despacio, como si temiera romper algo demasiado frágil para tocar. Elric permaneció inmóvil en la puerta,
observando como si presenciara algo sagrado. Lunara extendió su mano temblorosa y Sofía la tomó. En el preciso instante del contacto, una cálida ola recorrió sus cuerpos, como un susurro de la luna. La matriarca suspiró y cerró los ojos un instante. «Puedes sentirlo, ¿verdad?», la vieja llama. Sofía tragó saliva con dificultad, sin saber cómo responder. Lunara le apretó la mano, como si no fuera un simple gesto, sino una confirmación. La matriarca miró entonces a Elric. El cambio en su mirada era evidente. Parecía debatirse entre el papel de alfa y el de hijo. «Mi hijo», Lunara comenzó con la voz cada vez más firme. «Tienes que escuchar lo que voy a decir, aunque duela». Elric dio un paso adelante, cruzando los brazos a la espalda, como si se preparara para una sentencia inevitable. «Decir». Lunara respiró hondo, y su mirada se detuvo un instante en recuerdos lejanos. «La maldición no empezó conmigo. Empezó antes de que nacieras. Incluso antes de que naciera tu abuela. Fue impuesta a nuestro linaje por alguien que temía el poder de un alfa unido a la luna roja». El aire de la habitación se volvió más frío. Sofía contuvo la respiración. Lunara continuó. «Y esa persona sigue viva». Las palabras resonaron como piedras. Elric apretó los puños. Sofía sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Elric con voz firme, pero con los ojos brillantes de un viejo dolor. Lunara apartó la mirada hacia Sofía, como reuniendo valor. Alguien que conocía bien nuestro linaje, alguien que sabía exactamente dónde atacarnos. Sofía dio un paso involuntario, sintiendo algo temblar en su interior. «¿Quién?». Lunara tragó saliva con dificultad, el mayor. El silencio que llenaba la habitación era tan denso que parecía aplastarlo. Elric pareció paralizarse por un instante, incapaz de creerlo. «Él fue el asesor de mi padre». «Su tutor», Lunara asintió, mientras lágrimas silenciosas se acumulaban en el rabillo de sus ojos. «Y utilizó esa posición para destruirnos desde dentro». La respiración de Sofía se aceleró. El anciano, el mismo que le había tocado el pelo, que le había analizado la sangre, que había sonreído al ver su reacción, era el enemigo. «¿Pero por qué?», preguntó Sofía en un susurro. Lunara le apretó la mano de nuevo, porque temía lo que sucedería cuando el alfa encontrara su verdadera marca. Sabía que, unido a la luna roja, mi hijo sería invencible. El cuerpo de Elric se puso rígido como la piedra. «Entonces te maldijo para debilitarme», Lunara asintió. «Y no solo a mí, maldijo a todas las mujeres de nuestro linaje, una por una, para asegurarse de que ninguna pudiera despertar el verdadero poder en el heredero». Sofía sintió un vuelco en el estómago. «Y entonces aparecí». Lunara sonrió con ternura, incluso con lágrimas en los ojos, porque la luna nunca falla. Y el destino llega incluso cuando llega tarde. Elric dejó escapar un gruñido bajo, instintivo y feroz, como si luchara contra el impulso de destruir todo el castillo. «Él pagará». Lunara alzó la mano hacia su hijo, pidiéndole que se calmara, no con odio, no con violencia. El alfa frunció el ceño, confundido. «Pero entonces, ¿cómo?». La matriarca se volvió hacia Sofía. «Porque la única fuerza capaz de romper la maldición es la misma que él intentó impedir, el vínculo». La atmósfera cambió al instante. La habitación pareció encogerse, atrayendo a los tres aún más. Sofía sentía el corazón latiéndole con tanta fuerza que casi podía oír la sangre subirle a los oídos. El vínculo, la marca, la conexión que ya había sentido en la torre. Lunara sonrió. Os unió una fuerza que ni siquiera él pudo prever. Y ahora os teme. Sofía se estremeció, no de miedo, sino porque, por primera vez, sentí que realmente tenía un propósito allí.
La matriarca acercó un poco más a Sofía, hasta que sus frentes casi se tocaron. «Pero tiene un precio». Sofía contuvo la respiración. «¿Qué precio?». Lunara cerró los ojos un instante antes de volver a abrirlos. «Si el vínculo se sella, tú también cargarás con parte de la maldición y con parte del dolor que sufre mi hijo». Las palabras le atravesaron el pecho a Sofía como agujas al rojo vivo. «¿Yo podría morir?». Lunara le acarició suavemente el rostro. «No, pero puede sufrir y puede cambiar». El eco de esas palabras resonó en el aire. Elric dio un paso al frente. «Ella no sufrirá por mi culpa». Lunara la miró con rostro serio. «No te corresponde a ti decidir. Le corresponde a ella». Por primera vez desde su llegada, Elric perdió por completo su compostura de alfa. Parecía un hombre presa del miedo, miedo a perder algo que aún no poseía. Sofía respiró hondo, intentando asimilarlo todo. El anciano era el traidor. La maldición era ancestral. La luna roja la había elegido. El vínculo podía salvar a la manada, y al mismo tiempo podía costarle el alma, la humanidad, la vida que siempre había conocido. Miró a Elric. Estaba inmóvil, pero su mirada lo decía todo. Jamás la obligaría, jamás la presionaría, jamás antepondría su vida a la de ella. Sofía miró entonces a Lunara y vio, en los ojos de la matriarca, una fe que no era ciega, era dolorosa, real, casi desesperada. Era la mirada de una madre que creía que solo ella podía salvar a su hijo. El peso era insoportable, pero Sofía no se derrumbó. En cambio, alzó la barbilla. «¿Qué debo hacer?». Lunara sonrió como quien ve el amanecer tras años de oscuridad. «Tienes que prestar juramento». Lunara se puso de pie con dificultad, apoyándose en los muebles y en la fuerza invisible de la luna. Sofía corrió a ayudarla, pero la matriarca alzó la mano, pidiéndole simplemente que observara. La matriarca abrió la ventana, dejando que la luz de la luna llena, que ahora emergía entre las nubes, inundara la habitación. El juramento de la luna roja solo puede hacerse bajo su luz, una promesa del alma, un pacto de vida, un vínculo que ni la muerte puede romper. Elric parecía dividido entre el deseo de evitarlo y la imposibilidad de negar el destino. Lunara le tendió la mano a Sofía. «Pon tu mano sobre la mía». Sofía obedeció. La luz de la luna se intensificó. El aire se volvió más cálido. La habitación parecía respirar. Lunara colocó entonces su otra mano sobre el pecho de Sofía, justo encima del corazón. «Repita después de mí». Y, como guiada por algo superior, Sofía cerró los ojos. «Por la luna que me vio nacer». Lunara comenzó. Sofía repitió: «Por la sangre que guarda mi espíritu». Sofía sintió que su cuerpo temblaba por un destino que no elegí, sino que acepté. Una lágrima rodó por su mejilla tras cerrar los ojos. «Me uno al alfa que la luna ha marcado». Su voz flaqueó al repetirlo, pero no se quebró. Lunara sonrió. «Asumo su carga y su fuerza como si fuera mía». El corazón de Sofía latía con tanta fuerza que parecía resonar en toda la habitación. «Y mientras exista la luna, nuestras almas caminarán juntas». Cuando Sofía repitió la última frase, algo explotó en su interior, una luz intensa, cálida y vibrante que recorrió todo su cuerpo como un trueno. Lunara ladeó la cabeza y se movió. Elric dio un paso, como si fuera a caer de rodillas, y la luna afuera brillaba aún más. El vínculo quedó sellado. Cuando el juramento terminó, toda la sala pareció suspirar, como si el castillo hubiera esperado siglos por ese momento. La luz de la luna se filtraba por las piedras, envolviendo a Sofía como un velo, convirtiéndola en humana y en algo más. Elric
Permaneció inmóvil, mirándola como si viera su propio destino tomar forma ante sus ojos. El vínculo palpitaba entre ellos, invisible, pero tan real como la sangre que corría por sus venas. Sofía sintió una energía cálida en el pecho, casi como si otro aliento la invadiera, profundo, ancestral, el aliento de un lobo que no era suyo, pero que ahora formaba parte de ella. Lunara sonrió, exhausta pero orgullosa, como si acabara de devolver a la manada lo que le habían arrebatado. Y mientras todos en el castillo dormían, un pacto silencioso acababa de cambiar el destino de todos. Sofía respiró hondo, intentando comprender lo que acababa de suceder. Aún sentía la mano de la matriarca sobre su pecho, como si la marca de la luna roja se hubiera encendido allí. El aire a su alrededor pareció vibrar levemente, reaccionando a su presencia como si reconociera su nueva naturaleza. Elric se acercó lentamente, cada paso sostenido por un silencio reverente. Cuando se detuvo frente a ella, no dijo nada. Solo alzó una mano y le acarició el rostro con la punta de los dedos, un gesto tan delicado que contrastaba con la brutal fuerza que poseía. Sofía cerró los ojos un instante, sintiendo cómo el contacto encendía algo en su interior, algo que no era pasión ordinaria, era conexión, profunda, instintiva, primaria. Al abrir los ojos, vio al alfa mirándola como si presenciara su propia sanación. «Te podrías haber dicho que no», Elric murmuró con voz baja y quebrada, como si luchara por mantenerse firme. Sofía tragó saliva con dificultad. «Lo sé». El alfa respiró hondo, como si le doliera. «Y aún así elegiste». Una sombra de culpa cruzó su mirada. «No deberías cargar con el dolor de mi linaje». Sofía dio un pequeño paso al frente, acercándose hasta que sus pechos casi se rozaron. «Lo elegí porque ya me llevaba en brazos. Desde la primera vez que toqué a tu madre». El silencio entre ellos se hizo denso, cargado de significado. Un destello rojo brilló en lo profundo de sus ojos, no amenazante, sino vivo. La marca palpitaba al unísono con su corazón, y Elric lo comprendió. El vínculo no era una cadena, era una vocación, una que ninguno de los dos podía ignorar. Lunara observaba en silencio, apoyada contra la ventana. Su cuerpo estaba cansado, pero sus ojos brillaban con la misma luz que tenían cuando era joven. «Ahora lo entiendes». Elric se volvió hacia ella. «¿Entender qué, mamá?» La matriarca alzó su rostro hacia la luna y sonrió con una dolorosa dulzura. La luna roja nunca elige al más fuerte, elige lo necesario. Sofía sintió que le faltaba el aire por un instante. Lunara continuó. «Mi mente se desorientó porque intenté luchar sola, pero ustedes se tienen el uno al otro, algo que yo nunca tuve». Las palabras atravesaron el pecho de Elric como una espada. Sofía se inclinó hacia la matriarca, tomándola de la mano. «Cuidaremos de ti». Pero Lunara negó suavemente con la cabeza. «No, ahora te toca a ti cuidarlo». Y ese recordatorio hizo que el vínculo entre Sofía y Alfa latiera aún más fuerte. Elric salió primero de la habitación, incapaz de seguir escuchando sin perder la compostura. Sofía lo siguió, trazando sus pasos por los silenciosos pasillos. El castillo parecía más oscuro aquella noche, como si las sombras lo escucharan todo. Al llegar a la terraza superior, con vistas a todo el bosque, Elric se detuvo. La luna brillaba en el cielo como un ojo vigilante, observando a su elegido. El viento frío los rozó a ambos al mismo tiempo, y Sofía sintió de nuevo la misma energía que había inundado el patio aquella noche de guerra. «De aquí en adelante», Elric dijo, mirando al horizonte, «estás vinculado a mí. Eso significa que sentirás lo que yo siento, serás un objetivo para mis enemigos, cargarás con el peso de la manada».
Sofía se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. ¿Y crees que no lo soporto? Él giró la cabeza hacia ella. Por primera vez pareció tener miedo, no de ella, sino por ella. Ya he perdido a demasiada gente. Elric confesó con voz ronca, como si arrancara las palabras desde lo más profundo de su pecho. Sofía sintió un vuelco en el corazón. Era la primera vez que veía al Alfa despojado de toda su fuerza. «No te pido que mueras por ti», dijo con dulzura. «Te pido que vivas a tu lado». La frase resonó entre ellos como un incendio forestal. Elric cerró los ojos, respiró hondo, intentando controlar al lobo que rugía en su interior, implorándole que se acercara a ella. «No lo entiendes, Sofía. El vínculo lo amplifica todo. Mis instintos, mi ira, mi instinto protector». Sofía dio un paso hacia él. «Quizás entiendo más de lo que crees». Y cuando su mano tocó su pecho, la marca volvió a brillar. Esta vez no roja, sino dorada. Un color que ninguna leyenda había mencionado. Un color que parecía decir: «Tú eres la excepción». Elric abrió los ojos de inmediato, sintiendo que algo despertaba en su interior. Algo más profundo que el poder, más antiguo que la maldición, más fuerte que el propio lobo. ¿Qué fue eso? Sofía retiró la mano, atónita. «No lo sé, pero no fue dolor». El Alfa se llevó la mano al pecho, palpando el lugar donde ella lo había tocado. El lobo que llevaba dentro se agitó, no con furia, sino con reverencia, como si hubiera visto a su luna. Sofía. Elric dio un paso, y el mundo pareció temblar bajo sus pies. Le tocó el rostro, y sus fuertes manos le sujetaron la mandíbula con una ternura improbable. «No eres mi marca solo porque la luna lo diga». Acercó su rostro, con los ojos ámbar ardiendo. «Eres mi marca porque mi espíritu te eligió». Se le cortó la respiración. El vínculo palpitaba con tanta fuerza que parecía querer romper la distancia que los separaba. Antes de que Elric pudiera acercarse más, un aullido lejano rasgó el silencio de la noche. Un aullido profundo, grave, lleno de odio. Elric se volvió inmediatamente hacia el bosque. «Se están reagrupando». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Los lobos de las sombras?» El Alfa asintió. «Sí, y ahora vienen a por ti». Sofía tragó saliva con dificultad, pero no cedió. «Entonces que vengan», dijo Elric, sorprendido, girando lentamente la cabeza hacia ella. «¿No tienes miedo?» La respuesta de Sofía fue firme e inquebrantable. «Sí, mucho, pero no voy a huir». El Alfa la miró fijamente durante un largo rato, como si encontrara un nuevo sentido a su propia existencia. «La luna te eligió por una razón». Y él lo sabía. Proteger a Sofía ahora no era solo un deber, era el destino. Elric colocó sus manos firmemente sobre los hombros de ella, clavando su mirada en la de ella. «A partir de esta noche ya no caminarás solo». Sofía sintió temblar todo su cuerpo, no por el frío, por la promesa. «Y tú tampoco». El Alfa inclinó la cabeza, acercándose hasta que sus frentes casi se rozaron. El viento soplaba con fuerza, pero parecía no alcanzarlos. Todo a su alrededor desapareció, como si la luna fuera la única testigo de aquel momento. «Si algo me sucede», Elric murmuró, con la voz ligeramente temblorosa, «lo sentirás, y si te pasa algo, yo no sobreviviré». Sofía cerró los ojos, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. «Entonces, ninguno de los dos caerá». Elric sonrió, una sonrisa poco común, intensa y vulnerable a la vez. Una sonrisa que marcaría para siempre el comienzo de su vínculo. La luna estaba alta cuando Elric finalmente la tomó de la mano y la guió hasta el borde de la terraza. Abajo, el bosque parecía vivo, respirando, expectante. El Alfa señaló las montañas,
donde las sombras se movían entre los árboles, ahí es donde nos llevará la guerra. Sofía le apretó la mano. Y yo iré contigo. Elric se giró con la mirada cargada de adoración y temor. A partir de ahora, el destino de la manada depende de nosotros. Sofía asintió. De parte de ambos. El alfa le tomó el rostro entre las manos y por primera vez la besó. Un beso lento e intenso, ardiente como el fuego bajo la luna. La luna roja brillaba en el cielo, y el vínculo entre Alfa y Luna quedó sellado no solo por la magia, sino también por la voluntad. Aquella noche marcó el fin de todo lo que Sofía conocía, y el comienzo de todo lo que jamás imaginó poder llevar consigo. La humana perdida en la nieve, frágil, solitaria, invisible, ahora caminaba con un poder que había viajado siglos para encontrarla. Y no porque fuera fuerte, sino porque la luna buscaba a alguien que pudiera ver lo que todos los demás ignoraban. Sofía vio a la matriarca cuando nadie más la vio. Sofía escuchó la llamada del alfa cuando todos guardaban silencio. Sofía sintió el peso del destino incluso antes de saber su nombre. Y eso fue lo que reconoció la luna roja. El vínculo quedó sellado. No mediante magia, sino mediante el coraje, mediante la rendición, mediante algo que ningún lobo, ni siquiera un alfa, puede controlar. Instinto del alma afuera, las manadas de lobos se congregaban en las sombras, con la mirada fija en la fortaleza. Adentro, Sofía y Elric eran ahora más que aliados, más que marcados, más que supervivientes. Eran dos espíritus entrelazados, dos fuerzas destinadas a romper una maldición que jamás debió existir. Dos corazones llamados por la luna, a una guerra que ya ha comenzado. Y si esta era solo la primera noche que oía el aullido del lobo, ¿qué ocurrirá cuando vuelva a haber luna llena? La respuesta ya la conoces. Apenas comienza a escribirse. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho suspirar, temblar o imaginar lo que la luna roja aún oculta. Y así continúo en este universo mágico y peligroso, donde ningún corazón sale ileso, y donde el amor siempre deja huellas más profundas que cualquier garra.